Nimrod es una figura bíblica descrita como rey en la tierra de Sinar, la supuesta tierra en la Mesopotamia. Su nombre está asociado con la Torre de Babel. Como rey rebelde contra Dios, Nemrod o Nimrod aparece en versiones tempranas de la historia de los masones, de quien se dice que fue uno de los fundadores de la fraternidad. Según la Biblia, luego del gran diluvio, la humanidad hablaba una sola lengua y en la tierra de Shinar o Sinar se establecieron. Y allí construyeron una ciudad y una gran torre. Y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre y dijo: Miren, las personas están unidas y ellos tienen todos una lengua. Y ahora nada los detendrá de hacer lo que ellos alojan en sus mentes hacer. Vengan, permítanos bajar y allí confundir su idioma para que ellos no puedan entender las lenguas entre sí. Entonces la humanidad fue esparcida por toda la faz de la tierra. Babel, con respecto a su etimología, es bastante probable que el término derive de Bab-il, que en acadio puede entenderse como puerta de Dios. Este nombre, por su parte, también debe haber sido traducido del sumerio Ka-Dinjirá, pero también esta palabra podría haber derivado de Bal-Bal, un verbo que en hebreo significa confundir. Las grandes ciudades de Nimrod eran Babel, Erech, Akkad y Calné. Los restos que encontraron donde se supone que quedaba la tierra de Shinar. La torre más alta no pasaba los 100 metros de altura. ¿Son estos realmente los restos de dicha gran torre o sus restos descansan en otro lugar? ¿Quién fue realmente Nimrod? ¿Y quiénes eran estos dioses que temían a la torre de Babel y que respetaban tanto a Nimrod? Y la pregunta principal, ¿qué era o qué representaba realmente la torre de Babel? Los intentos de hacer coincidir a Nimrod con figuras históricamente atestiguadas han fracasado. Es posible que Nimrod no represente a ningún personaje conocido en la historia y varios autores lo han identificado con varias figuras reales y ficticias de la antigüedad mesopotámica. Pero por lo que obtuvimos desde nuestro lado es que Nimrod sería simplemente otro de los líderes custodiales. Muchas teorías existen e incluso en la Divina Comedia encontramos que Nimrod es detallado como un gigante. ¿Provino acaso Nimrod de las tierras más allá de la Antártida? ¿Se enfrentó realmente a Dios? La expedición antártica británica de 1901 a 1904, llamada Expedición Discovery, fue la primera expedición oficial realizada por británicos en la Antártida en el siglo XX. Su organización recayó en un comité integrado por representantes de la Royal Society y la Royal Geographical Society. Pero, ¿qué es la Royal Society? ¿Y por qué tenían este interés en la Antártida? No olvidemos que la Royal Society fue creada por un gran número de importantes personalidades del esoterismo. Se cuenta que el Colegio Invisible o Colegio Filosófico ha sido descrito como un grupo precursor de la Royal Society de Londres. Este Colegio Invisible era promovido por personas como Johannes Kepler y por supuesto por uno de sus fundadores, el filósofo Robert Boyle. El concepto de universidad invisible se menciona en los folletos rosacruces alemanes a principios del siglo XVII. Muchas personalidades de la famosa antigua y mística Orden Rosae Crucis
tuvieron y tienen gran incidencia hoy en día. Algunos de sus miembros históricos fueron Isaac Newton, René Descartes, Francis Bacon, Robert Fludd, entre otros. Existen dos documentos importantes en relación con la fundación de la Orden Rosacruz. Estos fueron la Confessio Fraternitatis, publicada en 1615, y las Bodas Alquímicas de Christian Rosacruz, publicada en 1616, de las cuales hablaremos en otros videos. La antigua y mística Orden Rosae Crucis reivindica por un lado un lazo tradicional con el antiguo Egipto y por otro uno de tipo histórico con los primeros Rosacruces del siglo XVII. Está estructurada en 12 grados, de los cuales los 9 primeros se corresponden con los de la Rosacruz de Oro del antiguo sistema. Sus 3 últimos grados se denominan como en los de los Illuminati. En resumen, hay una gran conexión entre la Royal Society y los conocidos como los Illuminati. Recordemos la declaración en el 2012, donde sus miembros declaraban que el mundo necesitaba estabilizar su población. Textual nos dicen: el número de personas que viven en el planeta nunca ha sido mayor. Sus niveles de consumo son sin precedentes. Hablan de un planeta saturado y que hay que realizar cambios para reducir dicho número. Que otros científicos famosos también pertenecieron a estos pioneros en financiar expediciones a la Antártida, llamado Royal Society. Tenemos a Albert Einstein, Adam Smith, Stephen Hawking, Richard Dawkins, Michael Faraday, Benjamin Franklin, que dicho sea de paso, se encontraron 1200 huesos humanos en su hogar, y Elon Musk, entre otros famosos nombres que desfilan en estas listas. Luego llegaría una segunda expedición británica, curiosamente llamada Expedición Nimrod, oficialmente llamada Expedición Antártica Imperial Británica, que abarcó desde 1907 a 1909. Fue la segunda expedición británica a la Antártida del siglo XX. Fue dirigida por Ernest Shackleton, miembro de la masonería logia Navy 2612. Esta expedición fue financiada por varias personas importantes de la época y curiosamente la Royal Geographical Society vuelve a aparecer y sin pedir nada a cambio vuelve a aportar para otra expedición. James K. Caird, entre otros, pagaron incluso más de lo que era solicitado por entonces. Y como otro dato curioso, Shackleton adquirió un barco de 300 toneladas llamado Polaris y luego cambiaría a Endurance. ¿Se sospechaba acaso de una posible civilización detrás de la Antártida o incluso encontrar los vestigios de la Torre de Babel?